Ok, buenos días. Vamos a comenzar entonces el tema número 7, ya prácticamente culminando la parte del contenido de este periodo. El tema de la clase de hoy lleva por nombre las virtudes, está sumamente relacionado con el tema anterior, que fue el tema de los valores. Igualmente, las virtudes sabemos que son sumamente importantes para nosotros y que es importante que nosotros podamos tener establecidas o marcadas cuáles son nuestras virtudes. De pronto nosotros no nos demos cuenta cuáles son nuestras virtudes, de pronto tenemos que analizarnos bien o pedir que otra persona nos ayude como a identificar nuestras virtudes. Y en la clase de hoy vamos a hablar de 4 virtudes fundamentales de las cuales las otras se derivan, que se llaman virtudes cardinales. Por eso se llama así, porque son como las 4 principales de las cuales las demás se derivan. Virtudes. Y un sinónimo de virtud, o mejor dicho, lo contrario, el antónimo de virtud sería un error, o tenemos virtudes y tenemos defectos, ¿verdad? Un defecto podría ser una, el antónimo o lo contrario. También incluso virtud se puede asociar con el término de valores o se puede decir que son muy parecidos. Entonces tenemos que las virtudes, ¿verdad? Es una disposición habitual y firme a hacer el bien. ¿Okay? Está muy relacionado con el tema de los valores. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas esas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Un versículo que encontré en Filipenses 4:8 dice, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Incluso en la palabra de Dios habla esto de la virtud, ¿verdad? Que es importante tener en cuenta estas virtudes. Bueno, ahí en la pantalla pueden ver muchas virtudes que podemos tener. Y nos dice entonces que es una disposición habitual y firme a hacer el bien. ¿Ok? Las virtudes entonces son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos. Eso es muy importante. Regulan nuestros actos, ¿ok? Ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Entonces, cuando hablamos de una mujer o de un hombre virtuoso, incluso en la palabra habla en una historia o unos versículos muy famosos que habla de la mujer virtuosa, ¿verdad? Entonces, el hombre o la mujer virtuosa son aquellos que practican el bien libremente. Y hay algo como lo dice allí en la imagen, ¿verdad? Se requiere voluntad para poder aplicar estas virtudes. Si no tenemos la voluntad, no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder aplicar lo que es la justicia, la prudencia, la templanza, la fortaleza y el resto de las virtudes. Entonces, hay 4 virtudes que son fundamentales y por eso se le llama virtudes cardinales, como decir los 4 puntos cardinales, ¿no? Los que nos deben orientar. Y todas las demás se agrupan en torno a ellas. ¿Cuáles son estas? La prudencia, la fortaleza, la justicia y la templanza. ¿Qué es la prudencia? Miren allí la imagen, es como, bueno, déjenme quitar aquí. La imagen es como si fuera un semáforo, ¿verdad? Entonces, porque la prudencia nos indica, ¿verdad? Que tenemos que parar, que tenemos que pensar, escuchar bien antes de hablar, ¿verdad? Entonces nos dicen que la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Entonces, es una virtud que poseemos, que es como que controla nuestro pensamiento, nuestra razón.
y que busca entonces que nosotros podamos siempre hacer el bien y elegir los medios adecuados, los medios correctos para hacer ese bien. Hay un proverbio que dice, el ingenuo todo lo cree, el prudente mide bien sus pasos. Eso está en Proverbios 14:15. Entonces también la palabra nos hace entender que una persona prudente, ¿verdad? Es aquella que piensa bien, que mide bien sus pasos, como lo dice allí, ¿verdad? La prudencia conduce las otras virtudes, por eso se nombra de primera, porque ella es como la guía de las demás. ¿Por qué? Porque ella le indica las reglas y la medida, ¿verdad? Que va a cumplir. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. Y el hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Entonces, nosotros como personas prudentes, ¿verdad? Vamos a ordenar nuestra conducta según el juicio que tengamos, que el juicio de nuestra conciencia. Gracias a esta virtud, ¿verdad? Aplicamos sin error los principios morales a a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Entonces, gracias a la prudencia, podemos aplicar los principios morales en cada una de las situaciones que nosotros podamos vivir, donde vamos a decidir siempre hacer el bien y evitar el mal. La otra virtud que vamos a estudiar, ¿verdad? Déjenme pasar aquí un momento. A ver, permítame que se me colgó esto. Ok. Traje como, esto los traje de una psicóloga que decía que una persona prudente no participa de las críticas, observa antes de hablar, o sea, porque como lo vimos en el semáforo, una persona prudente es aquella como que piensa bien lo que va a hacer, lo que va a decir, dónde va a meter sus narices, por decirlo de esa manera, ¿no? Coloquialmente. No habla de forma dicotómica, o sea, que no dice una cosa hoy y mañana dice otra cosa. No cuenta un secreto, no da voces, o sea, ¿qué quiere decir que no da voces? Que no anda diciendo a todo tiempo lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que están haciendo los demás. No habla con el cerebro vacío, que quiere decir eso, que piensa bien antes de hablar, pide permiso antes de dar un consejo, no dice groserías, no acapara la conversación, no comparte información de otros sin pedir permiso. Entonces, estas son algunas de pronto, algunas de las cualidades que tiene una persona que es prudente. Y la otra virtud que vamos a estudiar es la justicia. Nosotros lo vimos, fue el último tema que vimos también en el periodo pasado, que hablaba de la justicia y el bien común. ¿Ok? Entonces, la justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. ¿Qué es justicia? Una persona justa es la que sabe dar a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad, respeto a las personas y el bien común. ¿Okay? Aquí nos nombran, entonces vemos la relación que a su vez vimos en el tema, en ese último tema del segundo periodo que relacionaba la justicia con el bien común, porque se supone que nosotros como personas justas tenemos que respetar los derechos de los demás, como lo dice allí también, y si nosotros respetamos los derechos, todos respetamos nuestros derechos, ¿verdad? Con eso se va a conseguir un bien común. Nos dice que el hombre justo, evocado con frecuencia en la Sagrada Escritura, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. Es decir, que en la Biblia se habla de las personas que son justas. Incluso también se habla de que tenemos un Dios que es justo, ¿verdad? Que Él es el que imparte la justicia. Pero en cuanto a nosotros nos habla de que, por ejemplo, en Levítico 19:15 dice, siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo.
Y también en Colosenses 4:1 dice, amos, dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Entonces aquí habla de que nosotros debemos ser justos en todas las cosas que hagamos. Si de pronto tenemos un trabajador a nuestro cargo, que nosotros podamos cancelarle justamente, que nosotros podamos dar, ¿qué significa eso? Que nosotros podamos dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Ok? Otra de las virtudes es la fortaleza. Nos dice que es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. ¿Ok? Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. En Salmos 118:14 dice, mi fuerza y mi cántico es el Señor. Y en Juan 16:33, que es un versículo también bastante conocido, dice, en el mundo tendréis tribulación o aflicciones, dicen otras versiones, pero ánimo, Jesús dice, ¿verdad? Yo he vencido al mundo. Entonces, Él es nuestra fortaleza. La fortaleza es como el motor que nos va a permitir cumplir con todas las virtudes, con todas nuestras cualidades, con todos los valores que hemos aprendido. ¿Ok? Y es aquella entonces que como lo dice allí, reafirma la resolución de resistir a las tentaciones. Es decir, la fortaleza es la que nos va a dar ese empuje para poder decidir en hacer el bien, que es lo que realmente tenemos que hacer. Y la templanza, por último, es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. ¿Okay? La templanza es como aquello, por eso que coloqué esas imágenes como de equilibrio, ¿no? La templanza es aquello que nos permite estar en equilibrio entre las cosas de pronto que nosotros deseamos, las cosas que nuestra carne, por decirlo así, nuestro cuerpo desea, y las cosas que realmente son buenas. ¿Ok? De pronto nosotros quisiéramos comer hamburguesas, por decir un ejemplo, pizza todos los días, pero si nosotros aplicamos la razón a ese deseo, no lo vamos a poder hacer porque si no se va a ver afectada nuestra salud. Entonces aquí juega un papel muy importante lo que es la templanza. ¿Por qué? Porque asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. ¿Okay? De pronto nuestro cuerpo quiera, nuestra carne, como dice allí, que la palabra también lo dice, que la carne es débil, ¿verdad? Nosotros podemos tener algunos deseos, pero tenemos que anteponer a esos deseos la razón, y esto nos ayuda a la templanza. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no vayas detrás de tus pasiones, tus deseos, refrena. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, esta virtud de la templanza es conocida como moderación o sobriedad. Dice en Tito 2:12, debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Entonces, todas estas virtudes también se mencionan en la palabra de Dios y como lo dije al principio, son las virtudes más importantes. Sin embargo, hay otras más que ustedes van a tener que investigar incluso para poder hacer la tarea, ya que la tarea dice definir 3 valores, perdón, no, A ver, no, es definir otras virtudes que no se hayan explicado, de pronto decir cuál es tu virtud, cuáles son tus virtudes y cuáles son las virtudes que te gustaría poseer, te gustaría tener, que sabes que no las tienes, pero que sabes que son virtudes buenas que te gustaría tener. Y bueno, con esto terminamos el tema de hoy. Cualquier duda o cualquier inquietud, ya saben que estoy a la orden.